Bueno, hoy ya tenemos casi que la última, bueno, literalmente la última sesión. Eh, entonces vamos a ver el último tema en realidad, que es amortización y fondo de amortización. Tenemos lo que es la amortización. Que la amortización es aquella tabla, ¿verdad? Que desglosa como los resultados o los porcentajes o los números que van avanzando poco a poco sobre una deuda. ¿Ok? Nosotros por lo general cuando adquirimos una deuda, no sé, adquirimos un monto en específico y mediante pagos vamos descontando intereses, ahí van bajando, ¿verdad? Hasta que llegamos a cero, no debemos nada. Ok, para esto sirve la amortización, para ir revisando o ver cómo van bajando esos intereses, esos precios, el monto de la deuda y más o menos también ir calculando cuándo se debe. Ok, en amortización tenemos una formulita, no sé si ustedes la vieron así o la vieron diferente, pero que sirve para calcular el saldo insoluto. Ok, esta partecita que está aquí. Ok, funciona para encontrar el saldo en cierto periodo. Esto sirve más que todo cuando nos piden, no sé, tal vez hacíamos pagos de 300 colones durante 60 periodos y nos dicen, averigua el periodo 24-25. Entonces, ¿verdad? Con esta formulita ya nosotros podríamos calcular un periodo muchísimo más adelantado y no hacer, ¿verdad? Toda la tabla, porque a veces son muy largos, o sea, son muchos pagos. Entonces, con esta formulita nos funciona para encontrar el saldo insoluto, esto que está acá, de cierto periodo. Vean que aquí incluso tiene el n y el n que ocupamos buscar. Ok, vamos con este problema. Dice que don Esteban recibe un préstamo de 100.000 colones que pagará en 4 años con una tasa de interés del 10%. Ok, el préstamo se paga mediante anualidades simples ordinarias, es decir, cuotas iguales al final de cada año. Después de hacer los cálculos, perdón, se determina que el pago anual será de 31.547,08. Ok, vamos a averiguar los datos. Tenemos 31.547,08, tenemos un 10%, tenemos un M que es mensual, entonces es 1. Luego tenemos ok, N que sería 1 por 4, entonces en este caso, ¿verdad? Sería 4. Son 4 años y el periodo es anual, perdón, dije mensual. Entonces sería 1 por 4, entonces tenemos que se van a hacer en 4 años, 4 pagos. Y una deuda de 100.000. Ok, aquí me debería mencionar que averigüe el fondo, la tabla de amortización. Entonces ahí yo ya sé que tengo que hacer el cuadrito. Entonces, ustedes lo que deben de hacer es este cuadrito que está acá. La primera línea que está acá va a ser N, ¿verdad? N de periodos o de pagos, cantidad de pagos. Tenemos R, ¿verdad? Que es el pago, el monto que uno paga. Tenemos el interés, que el interés se calcula con el saldo insoluto y tenemos el principal pagado, que es R menos esto, me va a dar esto. Y tenemos el saldo insoluto, que es esto menos esto, me da acá. Y aquí se ve un poquito feo o difícil de entender, pero cuando uno va practicando, ya ahí le va agarrando como el toque. Entonces tenemos N, van a ser 4 pagos. 1, 2, 3, 4. Por lo general, uno empieza en el pago cero o en el periodo cero. En realidad no es un pago, aquí nada más se adquiere la deuda. Vean que aquí adquirió la deuda de 100.000. Y a partir del primer pago ya empieza a pagar, en el segundo empieza a pagar, en el tercero empieza a pagar y en el cuarto lo cancela. Ok, ya sabemos que va a pagar 31.547. Ya tengo el saldo insoluto, que es la deuda adquirida o lo que se debe hasta el momento. Por el momento se debe 100.000, vean que no hemos cancelado nada. Entonces vamos a sacar los montos. Ok, el interés, ¿cómo sacamos el interés acá? Entonces, saldo insoluto, que son los 100.000, por I. Ok, ¿quién es I? JM sobre M, recuerden. Ok, 10%,
sobre 1 en este caso. Si queremos lo dejamos en 10% porque ese 1 no afecta. Ok, y eso me va a dar 10.000 colones o 10.000. Listo, ya tengo el interés. Ahora voy a averiguar el principal pagado. Ok, el principal pagado, no sé si ustedes le llaman igual, pero creo que es el mismo orden. ¿Sí? No, ¿Qué no nombre era como reciben? abono, creo. Abono. Creo, es que no me acuerdo, espérame a fijarme. Alguna que me diga si era así, sí, pero ese nombre no. Sí, sí, es abono. Ah, En, bueno, en amortización o en fondo. de los dos. Son dos. Ah, ok. Pero si es el mismo orden. Ujú. Ok. Sí, es que todos los años a veces cambian nombres o cositas. Entonces, tenemos el principal pagado. Ajá. Sí, es que estaba viendo el último video que mandó el profe Antier al grupo nosotros, pero él dice que siempre vamos a tomar como si fuera ordinario. Lo que pasa es que en ciertos ejercicios hay que sumarlo y en otro hay que restarlos. Entonces como que me confundí un poco con eso que él dijo, porque no sé si entonces siempre hay que sumarlo, aunque sea una deuda o un pago, según el ejercicio, o no sé. Ok. En este caso, como es deuda, usted va a ir descontando. Vea que la tablita sirve para eso. Vea que aquí adquirió usted la deuda, 100.000. Hoy adquirió 100.000. Tiene que pagar cada año o al cuarto año di esta plata. Entonces usted va a ir descontando. En el periodo 1 tengo tanto. Ah, debo tanto, dice usted. En el periodo 2 voy descontando, debo tanto. En deuda lo que va a ir es bajando hasta llegar a cero. En cambio, en ahorro es al revés, porque usted cuando ahorra, usted no tiene nada o tiene algo ahí, pero no tiene la meta todavía. Entonces va a ir aumentando. Ah, uno suma y el otro resta. El mismo problema les tiene que decir si es una deuda o un ahorro o un valor futuro. Ok, vamos a terminar esta línea para que vean. Ok, tenemos principal pagado. Ok, aquí tenemos los 31.547 que es R, menos los 10.000. Entonces tenemos 21.574,08. Ok, 100.000 menos esto que está acá me va a dar 78.425,92. ¿Qué me dice esta tablita ahorita hasta este momento? Que esta persona, luego de hacer el primer pago, debe 78.425. Ok, de 100.000 debe todo esto. Vean que aquí ya va bajando el interés o los montos pendientes, porque ya se realizó un abono o un pago. Ok, vamos con el siguiente. Ok, 78.000, bueno, vamos a sacar el interés, 78.425,92 por I me va a dar 7.842,59. Ok, quiere decir que de intereses en el periodo 2 tengo un total de 7.842. Recuerden, ¿verdad? Que es 78.425 por 10 sobre 1. Bueno, 10%. O sobre I, que es JM sobre M. Ok, vamos a sacar el principal pagado. 31.547,08 menos esto me va a dar 23.704,49. Ok, ahora me queda el saldo insoluto. Saldo insoluto o saldo final, como le llamen, menos el principal pagado o abono, que sería 78.000, este cuadrito, menos esto, me va a dar 54.791. Vean que debo la mitad. Voy por la mitad y debo la mitad todavía. Estoy pendiente todavía. Ok, después de realizar este pago en el periodo 2, todavía debo 54.791. Ok, vamos con el siguiente cuadrito. Yo ya tengo la línea. Para yo poder avanzar al otro cuadrito, debo tener la línea anterior. En realidad, debo tener el saldo insoluto anterior. Por eso, cuando nosotros nos dan un monto X ahí y anterior a ese hay algo, debemos buscar ese algo antes.
Entonces, tenemos en el pago 3. Ok, vamos a sacar el interés, 54.791,43 por 10% sobre 1. Me va a dar 5.472,14. Y voy a sacar este de acá, el abono principal pagado. Entonces los 31.000 menos los 5.000 me va a dar 26.074. Entonces, saldo insoluto, esto. Voy a averiguar el saldo insoluto. Entonces, esto menos esto me va a dar 28.646,49. ¿Qué quiere decir? Que esta persona debe 28.000 hasta este momento. Vean que falta un abono y debe 28.000. Casi que ya lo cancela. Ok, vamos a sacar el interés del cuarto abono o del periodo 4. Entonces tenemos 28.646,49 por el 10% sobre 1 me da 2.864,65. Ok, vamos a sacar este cuadrito, el tercero, el cuarto. Entonces 31.547 menos los 2.864 me da un resultado de 28.682,34. Vean que esto y esto en teoría deberían ser iguales. O sea, deberían ser exactos para que nos dé 0. Pero lógicamente aquí como ustedes van arrastrando o quitan o suman decimales, entonces ahí los montos a veces dan un poquitito menos o un poquitito más. Entonces no se asusten si les da negativo, porque todas las decimales, ¿verdad? Que uno va quitando o acortando, suman. Entonces 28.646 menos esto probablemente me da a un numerito negativo, un poquitito menos. Pero bueno, al final me tiene que dar 0. Entonces yo lo que hago es poner 0. Y vean que aquí ya cancelé toda la deuda. Esta persona debía 100.000, tenía que pagar 31.547 cada año durante 4 años. Vean, el primer año, el segundo año, tercer año y cuarto año. Aquí se vio reflejado cómo los intereses fueron bajando. En el primer pago, cuando hizo este primer pago, debía esto. Cuando realizó el segundo pago, iba debiendo esto. Cuando realizó el tercero, debía esto. Y cuando realizó el último, pues canceló la deuda. Hasta aquí, ¿alguna duda cuando sean así, como muy cortitos? No, todo claro. Ok. No sé si este se me duplicó. Terry, Ajá. usted ahorita puede hacer, bueno, no sé si ya lo iba a hacer, pero es que mi compañero me dijo como que solo para sacar el saldo insoluto uno usa la de la anualidad ordinaria. A mí se me olvidó eso. O sea, yo sé que el profe lo vio el viernes, el viernes, pero se me olvidó. Entonces no sé si ahorita puedo hacer uno para acordarme que se me olvidó. Avanzado. De ahí es que no lo entendíamos. O sea, yo no me acuerdo de eso, la verdad, y se me hizo un enredo. Ah, ok. Entonces, no sé, Sí. no entendí. Ok, vean este ejemplo. Es el mismo ejemplo, solo que aquí hicimos todo y vean lo que me preguntan aquí. Dice que Esteban adquiere un préstamo de 100.000 a pagar en 4 años con 10%, simple ordinario y realiza pagos de tanto. Dice que encuentre el saldo insoluto, perdón, necesario para los pagos 3 y 4. Ok, me están pidiendo que haga solo el cuadrito de 3 y 4. Pero, ¿qué ocupo yo para averiguar toda la línea del pago 3? ¿Qué necesito? Voy a Vamos, volverme. Voy a volverme. Ustedes analicen el cuadrito. En el otro problema es el mismo que este, solo que, ¿verdad? Me están pidiendo avanzado, me están pidiendo que haga toda esta línea y toda esta línea. Que lo averigüe, nada más estas dos. Que así vienen en los exámenes, por lo general.
Les piden como 3 periodos. Poner, Ajá. mm, poner cuando tuvo la deuda, o sea, del cero, nada más. No. No es No, el saldo insoluto, no. Ajá, pero ¿de cuál? del 2. No, bueno, yo le entendí al profe que creo que se utiliza digamos, no, mentira. Sí, el primero, digamos, los 100. No, en este caso sería el 2, porque vean que me están diciendo, haga la línea 3, bueno, los periodos 3 y 4. Y me dijiste que no tiene. Ah, sí, sí, no te respondí, de hecho lo que hay. Entonces, vean que para que ustedes averigüen el interés del saldo 3, de hecho voy a pasarme acá. Bueno, ahí se va a mostrar. Entonces, vean que para averiguar yo ocupo el del 2. No hay forma de que yo pueda hacer esto sin el anterior. No hay algo que me ayude a hacerlo, a menos que me lo dieran, ¿verdad? Entonces, en este cuadrito vamos a buscar el periodo 2, cuánto tiene de saldo insoluto para ya nosotros poder hacer el 3 y el 4. Entonces, tenemos la formulita, ¿verdad? Que fue la que yo les di a un inicio. Esta que está acá, saldo insoluto, ¿verdad? Que es la deuda por 1 más i elevado al periodo que estoy buscando. En este caso es 2 menos r por 1 más i elevado al periodo que estoy buscando y listo. Ok, voy a adelantarme. Listo, entonces tenemos que la deuda es de 100.000 por 1 más 10% sobre 1 elevado al periodo que estoy buscando. Vean que es el 2 menos 31.547,08 por 1 más 10% elevado al periodo que estoy buscando, que es 2 sobre i menos 1. Ok, esto me da, este saldo insoluto, perdón, del periodo 2 me da 54.751,13. Quizás me va a dar diferente al de acá. O sea, puede ser que me dé un poquito menos o poquito más, porque ustedes saben que el arrastre, ¿verdad? De los intereses, juega un papel. De hecho, aquí me da 54.791. ¿Alguien puede decir cuánto, si da igual? Es que 721 y aquí es, sí, poquitito más, vean. Los intereses o el redondeo, ¿verdad? Que uno en uno quita o el otro suma. Entonces, vean que en el saldo insoluto 2 tengo 54.751,13. Dice que elabore los pagos de amortización del periodo 3 y 4. Ocupo el cuadrito solo del 3 y el 4. Ya sé los pagos, entonces tengo que averiguar el interés, el principal pagado y el saldo insoluto. Pero lógicamente, ¿verdad? Yo no puedo hacer el saldo 3 ni el 4 si yo no sé cuánto es el saldo insoluto del periodo 2, que ya lo averigüé. Para esto es esta formulita, para que ustedes busquen el saldo que está anterior a algún monto. En el examen viene así, porque por lo general los pagos son tantos que no les va a dar chance para hacer toda la tablita, a menos que sean pagos Thierry, muy... y Ajá, preguntita, ¿y no siempre le van a decir a uno así como específicamente el saldo insoluto? ¿O sí? que lo averigüe. Ajá, tipo que me lo pongan ahí como en este ejercicio, que, ajá, No, usted solo le dicen, realice la tabla de amortización del periodo 5 y 6. Ya ajá, ok, usted ahí deduce, ok, 5 y 6 ocupo el 4, hago la formulita y averiguo tal, ¿verdad? Y tanto. ok. Si vienen un poquito amigables el examen, puede ser que se los pidan y esto le valga puntos. Entonces, mejor para ustedes. Pero si vienen un poquito tramposos, nada más les dicen, averigüe esto y ya, y ustedes averiguan, tienen que buscar esto y si dice está mal, ¿verdad? Probablemente esto también. Entonces practiquen esta fórmula, esto sí, sí casi siempre entra así. No sé si les va a entrar fondo o amortización, pero siempre escogen uno de los dos. Ok, yo ya sé cuánto tiene el saldo insoluto del periodo 2. Aquí está. Entonces yo ya puedo hacer el periodo 3 y 4, que es lo que me están pidiendo. Ok, el interés del periodo 3.
Ok, saldo insoluto por I me va a dar 54.751,13 por 10% sobre 1 me va a dar 5.475. Listo, ya tengo el interés. Voy a buscar el principal pagado o el bono, como le llaman ustedes. Ok, que sería R menos I. 31.547 menos I. Ok, esto menos esto me va a dar 26.071. Ahora sí, puedo encontrar el saldo insoluto del periodo 3. Entonces tenemos 54.751 menos el principal pagado o menos esto, me da 28.679. Quiere decir que luego de realizar el pago 3, esta persona aún debe 28.000 para cancelar esta deuda. Ok, vamos a averiguar el periodo 4, que aquí me lo están pidiendo, solicitando. Ok, 28.679 por I, 10% sobre 1 me da 2.867. Ok, ya encontré el interés. Ahora vamos por el principal pagado, R menos I. Entonces, esto que está acá, el pago menos el interés, me va a dar 28.679,16. Vean que aquí, como aquí casi no nos comimos intereses, perdón, decimales, casi que me da exacto. Pero cuando uno hace toda la tablita a pie, por lo general uno sí se come muchas decimales. Entonces ahí como que si es deuda, uno se pasa un poquito, entonces puede ser que le dé negativo. Pero ustedes ponen un cero. Si les da amortización, si les da fondo, puede ser que se pasen más bien del ahorro. Entonces tenemos el saldo insoluto del periodo 4. 28.679 menos esto me va a dar 0. Y listo, aquí ya encontré el periodo 3 y 4. Para que tengan pendiente, ¿verdad? Siempre cuando nos pidan periodos, quiere decir que probablemente tengamos que buscar el saldo insoluto del periodo anterior, cuando son deudas, ¿verdad? Vean que en este caso tenemos el periodo 2 y la formulita. Vean este ejemplo. Jerry, Tenemos, ajá, es que vieras que tenía una duda porque ahorita estaba viendo un ejemplo del profesor que hicimos en clase y él no hizo como el anterior, simplemente estoy viendo la misma fórmula igual, ¿verdad? ujú, Nada más que él en vez de n la representó como k y, pero, ujú, y igual el problema sí es una deuda, porque usted acaba de decir que una deuda y él puso el saldo insoluto en la primera parte de la fórmula y después R y puso pago de periodo. Y en las K, que usted lo representa como N, puso el periodo que andamos buscando. En este caso era, bueno, ustedes 3 y 4. Y él puso 5 porque andábamos buscando el 5 y de un solo sí dio el resultado. No buscó como el anterior. lo hice un solo. Ujú. Y sí, creo que estoy bien, sí, porque estoy viendo hace rato y viendo y sí, está bien. Él no buscó como nada anterior. Pero es un problema tipo así, que les piden dos periodos o 3, 4, 5 avanzados. No, en este caso, digamos, usando el ejemplo anterior, vamos a determinar el saldo insoluto en el de pago 5 y nada más, solo se averiguó ese y listo. Ajá, porque usted está buscando solo el saldo insoluto. Si yo aquí le hubiera dicho, busque el saldo insoluto del periodo 2, pues vea que la formulita, supongamos que es la misma, solo el n cambia, vea que ya usted sabe cuánto es. Pero aquí no es lo mismo, ¿verdad? Aquí el saldo insoluto solo es esto, o esto. Pero aquí a usted le están diciendo, averigua el periodo 3 y 4. Vea que para que usted haga toda esta línea y esta lineecita, y depende del periodo 2. Por eso es que usted lo busca, porque usted depende. Pero sí, si usted en el examen le dice, averigua el saldo insoluto del pago 4, pues usted nada más pone la fórmula y ya. Ahí está el Ok, saldo está insoluto. No sé bien, gracias. ok, con gusto. No sé si entendés el por qué buscamos este. Ajá, para ponerlo en la fórmula. Ujú, para poder hacer el periodo 3 y 4. Porque digamos, ¿qué pasaría si yo buscara el saldo insoluto 3? Me va a dar 28.679.
pero no podría rellenar esto. No habría forma. Ok, ajá. Por eso, es que eso es lo que estoy diciendo y que obviamente en el pasado no lo hicimos porque pues ya teníamos, y creo que sí lo agarramos, porque creo que él agarró el del 4 igual. Es que lo que yo entiendo es que, pues como en en la amortización uno tiene que agarrar el saldo insoluto del anterior, o sea, yo no puedo Ujú, agarrar el del 1 si me están pidiendo 5 y 6 porque eso no es acumulativo, el saldo insoluto va cambiando. Entonces, por eso es que aquí agarramos el 2, por eso en el pasado igual agarramos el 4 aunque nos estuvieran pidiendo el 5 porque el saldo insoluto cambia. Entonces, pues el último saldo insoluto, digamos, en este sería el 2, entonces uno agarra y pues a huevo tiene que empezar uno desde el 2. Y ujú. ese 2 no es para para ponerlo en K, bueno, en N, ¿verdad? ¿Verdad que no? Es solo para buscar el saldo, bendito saldo insoluto. Ujú. En realidad, si ustedes quisieran, no lo reflejan. Bueno, a mí es que me gusta Ajá. como para guiarme. Si ustedes quisieran esta línea, Ujú, no ujú. la quitan. Pero a mí me gusta porque sirve como guía. Ajá, por eso. Está bien, o sea, siempre que leen a unos Ujú. 10 y 11 yo empiezo desde el 9. Ajá, correcto, porque usted ocupa, sí o sí ocupa el anterior. Exacto, porque el saldo insoluto no es acumulativo, va cambiando. Ok, gracias. De hecho, ustedes podrían hacerlo desde cero o desde uno, pero tendrían que hacer el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar a lo que ocupan. Y no les va a dar el tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso es la formulita, para que ustedes de un solo, uno antes, tú hago la formulita y pa, ya tengo el monto. Si no, ¿verdad? Ustedes tendrían que hacerlo a pie, ¿verdad? Desde el cero hasta el que ocupan, hasta llegar al 6 y 7. Ok, vamos con este. Vean que este es diferente, es un poquito más largo. Dice que don Carlos recibe un préstamo de 28, de 24. Ay, es que esto me tapa. Aquí está, de $24,181,71. Ok, para ampliar su pequeño negocio. El crédito se otorga a 4 años con una tasa de interés del 12% mensualmente. Ok, y se cancelará mediante cuotas mensuales iguales de 394,98 al final de cada mes. Determine el saldo insoluto necesario para calcular las cuotas correspondientes a los periodos 25 y 26. Ok, tenemos un pago de 394, un JM del 12%, tenemos un N del 12 que es mensual y vamos a averiguar un N. Vean que este es diferente, este es muchísimo más largo. Ok, entonces tenemos un N del 12 por 4, ok. El periodo mensual, 12 por 4 años, me va a dar 48. Quiere decir que probablemente se van a realizar 48 pagos para cancelar esta deuda. Ok, una deuda de 24,181. Di, ¿verdad? Ustedes esto en el examen nunca les va a dar tiempo para hacer esto. Es demasiado largo hacer 48 pagos. Y quiera Dios, ¿verdad? Un error y di, todo malo. Entonces, vean, en los exámenes viene así casi siempre, a menos que sea algo muy chiquitito, tipo que la persona solo realizó 5 pagos y les piden todo, pero por lo general los ponen como a buscar ciertos periodos que ellos quieran. Vean que aquí menciona, busque los periodos 25 y 26 para realizarle el cuadrito. Ok, vamos de nuevo. Para hacer la línea 25, ¿qué necesito yo? ¿Qué ocupo buscar antes? 24. Ajá, correcto, 24, porque si no, yo no podría hacer nunca esa línea. Y si lo hago a pie, desde cero, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Ir avanzando hasta llegar a 25, y ¿verdad? Duraría mucho. Entonces, vamos a buscar el periodo 24 primero, para luego ya hacer la tablita. Entonces, tenemos saldo insoluto del periodo 24. Entonces, tenemos la deuda, que son los 24,181 por 1 más I, 12% sobre 12 elevado a 24. Es lo mismo que K o N, ¿verdad? Al final ustedes saben que, supongo que esa K representa buscar el periodo que ocupan. Entonces, menos el pago por 1 más 12% sobre 12 elevado a 24 sobre 12% sobre 12 elevado a 24 menos 1. Entonces, tenemos un saldo insoluto de
Bueno, el saldo insoluto del periodo 24 es de 20.050,38. Quiere decir que en el pago 24 esta persona debe 20.050 todavía. Debe un montón. Debe más de la mitad. Ok, tenemos que elaborar los pagos de la amortización 25 y 26. Aquí no lo quité. Darlo en solo. 25 y 26. Ok, yo sé que tengo que pagar el periodo 25 y 26, pero para yo calcular toda la línea del 25 ocupo el saldo insoluto del 24, que es el que está acá. Ok, ahora sí, yo ya puedo averiguar. Ok, interés. Vamos a averiguar el interés del periodo 25. 20.050,38 por I. Ok, entonces, 20.050 por 12% sobre 12 me va a dar 200,50. Ok, voy a averiguar este cuadrito 3 principal pagado, que sería 394,98 menos estos 200, me va a dar 194,48. Ok, listo. Voy a averiguar el saldo insoluto de este periodo, del 25. Ok, saldo insoluto anterior menos este cuadrito que está acá. Entonces, 20.050 menos esto que está acá me va a dar 19.855,90. Ok, luego de este pago, esta persona debe esto. Ok, ya tengo el saldo insoluto del periodo 25. Voy a averiguar el 26. Ok, vamos a averiguar el interés. 19.855, que es el saldo insoluto por I. Ok, los 19.000 por 12% sobre 12 me dan 198,56. Ahora vamos a encontrar este que llaman ustedes abono. Entonces, 394, que es el pago, menos esto, ¿ok? Esto menos esto, me da 196,42. Entonces, a esos 19.855 le resto esto para encontrar el saldo insoluto de acá. Ok, esto, 19.000 menos esto, me va a dar 19.659,48. Ok, ya encontré el saldo insoluto del periodo 26. Y listo, aquí ya está el problema. No importa lo que falte o lo que había anterior. Si ustedes solo les dicen busque el periodo tal y tal y tal y tal, buscan eso y listo, se acabó. No hay más por buscar. No importa, era que queden un montón. Vean que aquí quedan un montón por delante. Ok. ¿Alguna duda con este problema? No, todo claro. Casi siempre viene así, chiquillos. Siempre viene así en el examen. O sea, siempre los ponen a buscar un saldo insoluto y busque tales periodos adelantados. Vamos con el que sigue. Dice que doña Carmen solicita un préstamo de 80.000 en 2 años plazos con pagos semestrales y una tasa de interés del 4%. Sí, el préstamo se amortiza con cuotas iguales, perdón, al final de cada semestre. Se determina que el pago semestral será de $21, perdón, 647. Ok, tenemos un pago de 21.647. Tenemos una tasa del 4%. Tenemos un periodo semestral. Ok, vamos a averiguar el N de un solo, M por T. Entonces, M que es 2 y años o tiempos son 2, entonces 2 por 2, 4. Y ya tengo el N. Entonces quiere decir que van a haber 4 pagos semestrales acá, con una deuda de 80.000. Entonces vamos a averiguar el cuadrito. Entonces, tenemos el periodo 1, el pago 2, el pago 3 y el 4. Está el pago 0. Entonces, bueno, aquí no es pago, de hecho aquí es el monto inicial. Aquí tenemos los pagos, ves que empiezan a pagar en el periodo 1, en el periodo 2, 3 y 4.
En el cero no hay nada. En el cero lo que ustedes van a poner, o si no lo ponen, ¿verdad? Es solo la deuda que hay aquí, que fue lo que ustedes adquirieron o lo que adquirió la persona. Esta persona solicitó, adquirió 80,000. De ahí esta persona se amarró para toda la vida y tiene que pagar 21,000 durante 4 años. Bueno, 2 años en realidad. Entonces vamos a ir descontando esto. Tenemos el saldo insoluto del periodo cero o el monto inicial. Vamos a averiguar el interés del periodo 1. Entonces, saldo insoluto, 80,000 por 4% sobre 2 sobre I. Y esto me da 1,600. Ok, esto que está acá, ¿verdad? Sería R menos esto. Me da 20,047. Ok, 21,647 menos 1,600 me da 20,047. Ahora vamos a buscar el saldo insoluto de ahí. 80,000 menos 20,000, 59,953. Vean, no sé si lo han notado, pero vean que cuando es amortización o deuda, lo que va a ir es bajando, el cuadrito va como bajando los montos. Aquí teníamos esto, bajamos a esto, luego va bajando. Para que vayan notando la diferencia con el fondo, que en el fondo más bien va aumentando. Aquí como vamos cancelando este monto, esta deuda, entonces los intereses o los montos van a ir bajando. Van que de 80,000 al siguiente pago tenemos 59,000. De ahí se bajó el monto. Vamos con el interés del periodo 2. Saldo insoluto del periodo anterior, 59,953 por 4% sobre 2 me da 1,199,06. 21,600 menos 1,199, esto menos esto, me va a dar esto que está acá, 20,447. Ok, voy a averiguar el saldo insoluto del periodo 2, 59,000 menos los 20,000, me da 39,505. Listo, ya encontré este. Voy a averiguar el interés del periodo 3. 39,505 por I, ok, por I, 4% sobre 2, me da 790,10. No sé si ese monto esté bien. Voy a sacarlo. 39,505,06 por 4% sobre 2. Ah, sí, sí está bien. ¿Qué montón bajo? Vean qué montón bajo de 1,199,790. Ok, vamos a averiguar el abono, el principal pagado, que serían los 21,000 menos los 790, me da 20,856. Entonces, 39,505,06 menos los 20,000 me da 18,648,16. Ok, vean que esta persona casi que llegando al último pago debe 18,000. Entonces, vamos a averiguar el interés. 18,648, que es el saldo insoluto anterior de aquí, por I, 4% sobre 2, me da 372. Ok, el principal pagado, 21,000 menos esto, me va a dar 21,274,04. Y si yo resto esto menos esto, probablemente me dé un número negativo. Vean que aquí yo me pasé. Pero al final les tiene que dar cero o les tiene que, más bien no les sirve que les sobre. Entonces, si se pasa, no importa. Más que todo porque aquí uno hace mucho redondeo. Entonces, todas esas decimales que uno va dejando o aumentando, pues van sumando. Entonces, esto es 18,648 menos esto, en teoría me debería dar cero. Me va a dar un poquitito menos, como 2,000 y algo, menos 2,000 y algo. Pero vean que es porque el pago más bien se excedió. Casi que en los exámenes viene como muy exacto, entonces sí, casi que nos va a dar cero probablemente. Si en dado caso, ¿verdad? Les viene un problema así completo. Ok, ¿alguna duda
con amortización como tal. No, para pasar a fondo. Ok, listo. Vamos con el último. Ok, tenemos fondo de amortización. Es un ahorro planificado que se hace con anticipación para poder pagar una deuda en el futuro. O bien para realizar simplemente ahorros. Aquí cambia un poquito el cuadrito. Casi que es lo mismo, ¿verdad? Vean que aquí este cuadrito es lo que hay acá por I. Luego tenemos esto que es R más esto. Y luego tenemos la cantidad en el fondo que es lo que hay aquí con lo que hay acá abajo. Vean que en el otro restaba, en este más bien suma. Pero es porque en uno es deuda, en uno ocupamos ir bajando esa deuda hasta llegar a lo último, a cero, ¿verdad? O a cancelar todo. Y en cambio aquí, cuando ustedes adquieren un ahorro o algo, ustedes empiezan con un monto bajo y ustedes van aumentando, ¿verdad? En tal día tengo tanto, en tal mes tengo esto y así sucesivamente. Aquí no tenemos una fórmula para el saldo insoluto. De hecho, aquí la fórmula más sencilla es la de R o la del valor acumulado. Vean que tenemos S. Entonces ponemos el pago, todos los intereses y el periodo que estamos buscando. Y listo. De ahí ya me da, ¿verdad? ¿Qué monto ocupo aquí? Es más fácil porque ya ustedes nada más aplican la formulita del valor futuro, ponen el periodo que están buscando y listo. Ok, tenemos este problema. Dice que doña María debe realizar un pago de 100.000 dentro de 4 años. Para reunir ese dinero decide crear un fondo de amortización que le da un interés, perdón, del 10%. Ella aportará 21.540 al final de cada año al fondo. Ok, como pregunta, perdón, ¿cómo se verá el crecimiento del fondo hasta llegar al pago final? A ver, tenemos un pago de 21.540. Tenemos una tasa del 10%. Tenemos un M o un periodo anual que sería 1. Y tenemos un N que sería M por T, ¿verdad? 1 por T que es 4 años. Sería 4. Entonces vamos a hacer 4 bonos o 4 pagos probablemente. Y tenemos una meta o no sé, un ahorro planeado de 100.000. Esta persona ocupa ahorrar esto durante 4 años o durante 4 pagos, ocupa llegar a acumular esto en algún momento. Ok, vamos a hacer el cuadrito. Y tenemos N, tenemos R, tenemos I o el interés. Tenemos aumento en el fondo, tenemos cantidad en el fondo. No sé si ustedes le llaman igual o el profe les cambió los nombres. Pero bueno, la dinámica es lo mismo, ¿verdad? Ok, tenemos el periodo cero, que ahí no hay nada. No hay nada, ¿verdad? Porque es con lo que se empezó, a menos que el problema dice, una persona inició con un abono de 200.000 y quiere llegar a 1.000.000. De ahí cambiaría el problema. Pero vean que en este caso la persona no hizo nada, solo quiere ahorrar los 100.000 con pagos de 21.000. Entonces, inició con nada, aquí no hay nada. Entonces vamos a empezar a realizar el primer pago, segundo, tercero y cuarto. Periodo 1, 2, 3, 4. Entonces, cantidad en el fondo, entonces 0 por I. 0 por el 10% sobre 1 me va a dar 0, entonces no influye en nada. Aumento en el fondo, entonces 21.540 más el interés me va a dar 21.540. En este caso no me va a afectar en nada. Entonces, en este caso, ¿verdad? Aquí, al revés al otro, aquí suman 0 más esto que está acá, más el aumento, me va a dar 21.540. Vean que luego de realizar el primer pago, yo llevo 21.540 de 100.000. Ya casi que ya empezó a realizar los abonos o los pagos. Vamos con el pago 2. Ok, luego de hacer el pago 2, o cuando se hace el pago 2, tiene intereses de cuánto. Ok, tenemos
esto 21.540 por 10% sobre 1 y me va a dar 2.154. Ok, ya tengo esto. Entonces vamos al aumento en el fondo. 21.540 más 2.154 me da 23.694. Ok, vamos a esta última parte que dice cantidad en el fondo o lo que yo tengo ahorrado. Entonces 21.540 más 23.694 me da 45.234. Vean que después de realizar el pago 2, esta persona lleva acumulado 45.000. Ya casi que alcanza la meta. Son 100.000. Ok, vamos al periodo 3. Vamos a buscar el interés. 45.000 por I. 45.234 por 10% sobre 1 o solo 10% me da 4.523,40. Entonces, vamos a aumento en el fondo. 21.540 más 4.523 me va a dar 26.063. Entonces, 45.234 más 26.000 me da 71.297,40. Y vean que ya casito se alcanza la meta. Está nada de llegar a los 100.000. Ok, vamos con el que sigue. En el periodo 4, entonces tenemos, vamos a buscar el interés, o como ustedes le llamen a este cuadrito. Los 71.297 de cantidad en el fondo anterior por I, por 10% sobre 1, me da 7.129,74. Voy con el aumento en el fondo. 21.540 más 7.129 me da 28.669. Luego tengo este que está acá, el último, la cantidad en el fondo, 71.297,40 más 28.669 me da 99.967,14. Vean que falta un poquitito para llegar, pero es por el tema de las milésimas, ¿verdad? Que ustedes, o uno en realidad, hay personas que les gusta poner todas las milésimas, aunque no es tan recomendable por el tema de confundirse. Pero vean que como uno va dejando, uno redondea hacia adelante, entonces a veces o falta o más bien se sobrepasa. Vean que en este caso nos dio 99.967,14, o sea, nos falta un poquitito, o sea, casi que nada. Pero bueno, al final ustedes pueden redondearlo a 100.000, que fue la meta que se buscaba. Entonces vean cómo pasamos de 0 hasta llegar a 100.000. Para esto es este cuadrito, cuando es fondo de amortización o un ahorro, un valor acumulado, va sumando. Por eso es que él va sumando, porque ustedes no tenían nada y llegaron a una meta que querían cumplir. Vean que de 0 fue aumentando a 21.000, 45.000, 71.000 y luego los 100.000 o los 99.000. ¿Alguna duda con fondo? Todo bien. El mismo problema les tiene que indicar, ¿verdad? Que la persona que está haciendo o la empresa o lo que les digan, si es un ahorro o una deuda. No, no directamente les van a decir que es un ahorro o una deuda, pero sí deben de especificar, digamos, como más o menos qué idea tienen. O bueno, si les dicen, haga la amortización de tanto, ya que ustedes ya saben, ¿verdad? Y que si es amortización, están trabajando con deuda. Ok, luego tenemos que alguien debe ahorrar 50.000 en un año, haciendo pagos semestrales iguales a una tasa del 10% semestral. Ok, ¿cuánto dinero debe depositar cada semestre para lograr su objetivo? Realice el fondo de amortización. Ok, voy de nuevo. Dice que una persona debe ahorrar 50.000 en un año haciendo pagos semestrales iguales a una tasa del 10% anual. Dice que cuánto debe depositar cada semestre para lograr su objetivo. Realice el fondo de amortización.
¿Alguien me podría decir qué logran interpretar acá, aparte del fondo de la tablita? ¿Qué viene aquí camuflado? Que creo que es que dice que debe depositar cada semestre, ¿no? Ajá, ajá, No es ahí viene. diferida. No, no, no. Viene No, algo, no, yo. hay que buscar algo anteriormente. Ya que me están dando el ahorro, la meta, me están dando el porcentaje y el periodo que es semestral y el año. ¿Qué me faltaría? Es que le dan dos Creo que JM, entonces faltaría arriba. R. Ajá, R. Saben que ustedes ocupan el pago. Y aquí le están diciendo cuándo debo depositar cada semestre para lograr su objetivo. Entonces, problema con trampa. Bien, hay que buscar R previamente para luego ya hacer el fondo. Ok, vean que nos dieron la tasa del 10%, nos dieron el periodo semestral. En este caso, ¿verdad? Que sería M por T, que sería 1 por 2 2 y la meta 50.000. Pero no me están dando R, entonces yo no podría hacer nunca, jamás, de hecho voy a devolverme, no podría hacer, ¿verdad? Este cuadrito sin R, no, no hay forma, ¿verdad? De avanzar. Entonces vamos a averiguar el R de este problema y luego ya hacemos el fondo. Siempre, bueno, yo estoy seguro, es que cuesta mucho que se los den muy fácil, que ustedes en los cuadritos, ya sea fondo o amortización, se los den como directo, solo haga el cuadrito. Así que siempre los van a poner a buscar algo, el saldo insoluto, R, eh, tal vez no sé, el ahorro del periodo tal, porque, ¿verdad? Eso lleva a equivocarse y cuando uno ya se equivoca, probablemente el cuadrito también. Entonces, casi siempre hacen esas trampillas para que uno, ¿verdad? Y les cuesta un poquito más. Entonces vamos a averiguar el R de este problema. Entonces tenemos R, acuérdense la formulita, S igual, casi que solo le dan vuelta. Y arriba, abajo tenemos 1 más I elevado a N menos 1. Entonces 50.000, que es S, por 10% sobre 2 sobre 1 más 10% sobre 2 elevado a 2 o a 1 por 2, bueno, por T, menos 1. Esto me va a dar que tenemos un pago de 24.390,24. Listo, ya aquí ya encontré R. Ya puedo hacer este cuadrito. Entonces tenemos que esta persona o empresa o lo que sea va a pagar 24.390,24 durante 2 años, durante un año, perdón, pagos semestrales. Va a ser 2 pagos para alcanzar la meta de 50.000. Ok, tenemos el cuadrito N, ¿verdad? Periodo 1 o el periodo 2, que son los pagos, pago 1, pago 2, R, que ya sé cuánto va a pagar, y en 0, ¿verdad? Que no tiene nada, más bien ahí empezó a hacer como el interés o los ahorros. Entonces vamos con el interés. Ok, cantidad en el fondo por 0 por, y ok, 0 por 10% sobre 2 me va a dar 0. Entonces, 24.390 más 0, ¿ok? Más para encontrar el aumento en el fondo, me da 24.390. Entonces, voy a buscar la cantidad en el fondo. 0 más esto, me va a dar 24.390,24. Ok, ya encontré el periodo 2. Periodo 1, perdón. Voy a buscar el periodo 2. Ok. El interés del periodo sería el saldo, perdón, la cantidad en el fondo por I. Ok, 24.390 por 10% sobre 2 me da 1.219,51. Ahora voy con el aumento en el fondo. 24.390,24 más esto, más 1.219 me da 25.609,75. Ok, listo, ya encontré este. Ahora voy con la cantidad en el fondo del periodo 2 o del pago final o del pago 2.
El 24.390 más esto, 25.000, me va a dar 50.000. De hecho, voy a ver cuánto me da 24.390,24 más 25.609,75. ¿Alguien lo hizo en la calculadora este? Para que vean cuánto les da. Este problema da 49.999,99. O sea, no es nada para redondear. Entonces, si ustedes quieren, de un solo ponen, ¿verdad? La meta, 50.000. Y listo, aquí ya tenemos un fondo de amortización. Vean que aquí suma porque ustedes empiezan con nada y llegan hasta la meta. De hecho, lo más difícil de estos problemas yo creo que es estos nombres. Es aprenderse estos tres nombres, de este y del otro. Porque es muy similar, digamos, lleva como un mismo orden. En uno suma, pero en el otro resta. ¿Ok? ¿Alguna duda con este? No. ¿Todo claro? Ok. Voy a pasarme acá. Y voy a dejar de grabar. Listo.